Imagina que eres el general al mando de la defensa aérea más sofisticada de Medio Oriente. Tienes radares rusos de última generación. Tienes misiles capaces de derribar aviones a 200 kilómetros de distancia. Tienes decenas de operadores observando cada punto del cielo, las 24 horas del día. Y de repente, suena la alarma. Pero no es porque hayas detectado algo, es porque ya escuchas las explosiones. Eso es exactamente lo que el V2 Spirit hace posible. No te avisa, no deja rastro en el radar, simplemente llega, destruye y desaparece. Y en este momento, con las tensiones entre Estados Unidos e Irán en su punto más alto en décadas, ese avión puede ser la diferencia entre una negociación y un cráter donde antes había una instalación nuclear. Hoy vamos a desenterrar todo lo que necesitas saber sobre el bombardero más letal, más caro y más temido del planeta. Porque si hay algo que mantiene despierto al mando militar en Teherán por las noches, es exactamente esto. Para entender por qué el V2 genera terror, primero hay que entender lo que representa construir uno solo. Cada V2 Spirit cuesta 100 millones de dólares. No es un error tipográfico. 2.100 millones de dólares por un solo avión. Para ponerlo en perspectiva, con ese dinero podrías comprar el PIB anual completo de varios países pequeños, financiar hospitales durante décadas o pagar el salario de 1 millón de trabajadores durante años. Pero el costo no es solo un número llamativo, es el reflejo de lo que hay dentro de esa máquina. El V2 fue el resultado de uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos y secretos de la historia moderna. Su desarrollo comenzó en la década de los 80, en plena Guerra Fría, bajo el nombre en clave ATB, Advanced Technology Bomber. El objetivo era simple en teoría, pero brutal en ejecución: crear un bombardero capaz de penetrar el espacio aéreo soviético sin ser detectado, llegar a Moscú y regresar sin que nadie supiera que estuvo ahí. El contrato cayó en manos de Northrop Corporation, hoy Northrop Grumman, en 1981. Lo que siguió fueron más de una década de desarrollo ultrasecreto, miles de ingenieros bajo acuerdos de confidencialidad absoluta, y una tecnología que en ese momento nadie creía posible. Cuando el V2 apareció públicamente por primera vez en 1988, en una ceremonia en la base aérea de Palmdale, California, el mundo literalmente contuvo la respiración. Era como ver una nave espacial disfrazada de avión. Se construyeron 21 unidades en total. Hoy solo quedan 20 operativas, porque en 2008 se accidentó durante el despegue en la base de Guam la primera pérdida de un V2 en la historia. No hubo víctimas, pero el incidente recordó al mundo lo frágil que puede ser incluso el arma más avanzada del planeta. Y con cada unidad valorada en más de 2.000 millones, ese accidente representó la destrucción del activo más caro en la historia de la aviación militar. Los 20 V2 restantes operan exclusivamente desde Whiteman Air Force Base en el estado de Missouri. Un detalle que puede parecer menor, pero que tiene implicaciones enormes. Desde Missouri, un V2 puede llegar a cualquier punto del planeta sin escala, gracias a su sistema de reabastecimiento en pleno vuelo. Sus misiones en Afganistán en 2001 cubrieron más de 11,000 kilómetros de ida, completando viajes de 44 horas sin aterrizar. 44 horas en el aire, con 2 pilotos turnándose los controles, cruzando océanos, reabasteciendo en el cielo y llegando a un punto donde nadie esperaba su presencia. Pero eso no era todo. Lo que venía después cambiaría para siempre la manera en que el mundo entiende la guerra aérea. La palabra stealth se usa mucho. Se usa para describir drones, misiles, incluso aviones de combate convencionales que tienen algunas mejoras de reducción de firma radar. Pero ninguno de ellos tiene lo que tiene el V2. La invisibilidad del V2 no es una característica más, es su razón de existir. Todo comienza con la forma. El V2 tiene un diseño llamado ala volante, o flying wing en inglés. No tiene fuselaje central distinguible, no tiene cola vertical. No tiene superficies adicionales que sobresalgan. Es básicamente una sola ala enorme, suavemente curvada, con los motores integrados en la parte superior para que sus turbinas queden ocultas desde abajo. Esta geometría no es solo elegante, es funcional hasta el nivel de ingeniería más profundo. Un radar funciona enviando ondas de radio hacia un objeto. Esas ondas rebotan y regresan al receptor. La cantidad de señal que regresa determina el Radar Cross Section, o RCS básicamente, qué tan grande aparece el objeto en la pantalla. Un avión convencional como un Fi-16 tiene un RCS de aproximadamente 1 metro cuadrado. Un B-52, el enorme bombardero convencional, tiene un RCS de más de 40 metros cuadrados. El V2 Spirit tiene un RCS de aproximadamente 0,1 metros cuadrados. Eso es menos que una pelota de béisbol. Algunos análisis lo comparan con un pájaro grande o incluso una canica metálica. Pero la geometría es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad son los materiales. El V2 está recubierto con capas de materiales absorbentes de radar, conocidos como RAM Radar Absorbing Material.
Estos materiales no solo desvían las ondas de radio, sino que las absorben y las convierten en calor, disipándolas sin que regresen al radar enemigo. La composición exacta de estos materiales es uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Además, los bordes del B2 están diseñados para que cualquier señal que escape se refleje en una dirección específica y predecible, lejos del receptor del radar enemigo. Cada ángulo, cada curva, cada unión entre paneles fue calculada con precisión milimétrica para minimizar la firma radar desde todos los ángulos de aproximación posibles. Ahora bien, aquí entra la controversia. Irán posee sistemas de radar de baja frecuencia, incluyendo algunos de tecnología rusa, que operan en bandas VHF y UHF. Estos radares de onda larga son teóricamente más sensibles a aviones stealth, porque las longitudes de onda más largas pueden crear resonancias en la estructura del avión que los hacen levemente más detectables. Algunos analistas iraníes han reclamado que sus sistemas podrían ver al B2 bajo ciertas condiciones. Pero hay una diferencia crítica entre detectar y derribar. Incluso si un radar de baja frecuencia percibe una anomalía en el cielo, esa señal es tan difusa y poco precisa que no puede usarse para guiar un misil. Es como escuchar un susurro en una tormenta, sabes que algo está ahí, pero no puedes localizarlo con suficiente precisión para responder. Y para cuando Irán pudiera intentar cualquier cosa, el B2 ya habría soltado su carga y estaría de regreso en el océano. Y lo que carga ese avión es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. En 2012, el Pentágono finalizó el desarrollo de una bomba que no tenía precedentes en la historia de la artillería convencional. Se llama GBU-57 Massive Ordnance Penetrator en español, penetrador masivo de munición ordinaria. Su apodo entre los militares es simplemente el martillo. Y cuando entiendes lo que hace, entiendes por qué. La GBU-57 pesa 600 kilogramos, mide casi 6 metros de largo. Está construida con una carcasa de acero endurecido especialmente diseñada para no desintegrarse al impactar con tierra o concreto, sino para seguir penetrando. Cuando cae, no explota de inmediato. Primero atraviesa tierra, atraviesa roca, atraviesa concreto reforzado. Y solo cuando ha llegado a la profundidad calculada, detona su carga de más de 400 kilogramos de explosivo de alta potencia. El resultado puede destruir instalaciones enterradas a más de 60 metros de profundidad bajo concreto reforzado. Algunas estimaciones del Departamento de Defensa sugieren que, bajo condiciones ideales, puede llegar a los 90 metros. Para ponerlo en perspectiva, eso es más profundo que un edificio de 25 pisos enterrado boca abajo. Ahora viene la parte que hace que esta bomba sea directamente relevante para Irán, la instalación nuclear de Fordow. Fordow es probablemente el secreto mejor guardado y a la vez el más conocido del programa nuclear iraní. Está ubicada debajo de una montaña en la provincia de Qom, al norte del país. Fue construida deliberadamente en las entrañas de la roca, a más de 80 metros de profundidad, rodeada por montañas que actúan como escudo natural adicional. Irán eligió ese lugar precisamente porque sabía que las bombas convencionales no podían alcanzarla. Y tenían razón, ninguna bomba convencional puede llegar a Fordow. Las bombas Bunker Booster estándar que usan Israel o incluso las versiones más potentes disponibles para la mayoría de los aliados de EEUU simplemente no tienen el poder penetrante necesario. Fordow fue diseñada para sobrevivir cualquier ataque no nuclear, excepto uno, la GBU-57. El problema de Irán es que la GBU-57 solo puede ser transportada y lanzada por un avión en toda la flota occidental, el B-2 Spirit. La bomba pesa demasiado, es demasiado grande y requiere un compartimento de armamento de dimensiones específicas que ningún otro bombardero posee, ni el B-52, ni el Bu-1B, ni ningún caza de combate, solo el B-2. Esto no fue un accidente, los ingenieros de la GBU-57 la diseñaron con las capacidades exactas del B-2 en mente. Y se dice, aunque no se confirma oficialmente, que Fordow fue la inspiración primaria del proyecto. Básicamente, Estados Unidos construyó una bomba específicamente para destruir un búnker específico, y solo un avión específico puede llevarla ahí. Esa bomba, ese avión, ese búnker. Es una ecuación que Irán no puede ignorar. Pero la GBU-57 no es el único as en la manga del B-2, lo que viene después va mucho más allá de lo convencional. La tríada nuclear estadounidense tiene 3 patas: los misiles balísticos intercontinentales en silos subterráneos, los submarinos nucleares lanzamisiles que patrullan los océanos en silencio, y los bombarderos de largo alcance capaces de cruzar el mundo con carga atómica. El B-2 Spirit es el único bombardero actualmente en servicio que forma parte de esa tríada. Es, en términos formales, un vector de ataque nuclear estratégico.
Un solo B-2 puede transportar hasta 16 bombas nucleares B-6112 en una sola misión. La B-6112 es la versión más avanzada de la familia de bombas gravitacionales nucleares estadounidenses. A diferencia de las ojivas nucleares en misiles, que son esencialmente proyectiles sin posibilidad de abortar una vez lanzados, la B-6112 tiene un sistema de guía de precisión que permite ajustar el impacto hasta el último momento. Su potencia puede configurarse entre 0.3 y 50 kilotones. Para referencia, la bomba que cayó sobre Hiroshima liberó aproximadamente 15 kilotones. El hecho de que el B-2 sea un bombardero tripulado y no un misil automático añade una dimensión estratégica enorme. Un misil balístico, una vez lanzado, no puede ser recuperado. Una bomba en un submarino, una vez que el sistema está activado, sigue un protocolo automático. Pero un B-2 con tripulación puede recibir órdenes en pleno vuelo, cambiar de objetivo, abortar la misión, o incluso regresar a base si la situación política cambia en el último minuto. Esa flexibilidad es, en el lenguaje de los estrategas nucleares, absolutamente invaluable. En el contexto de Irán, la capacidad nuclear del B-2 no es solo una amenaza militar, es una señal diplomática de la mayor gravedad. Cuando Estados Unidos despliega B-2 en la región, no necesita anunciarlo oficialmente. La comunidad de inteligencia iraní lo detecta a través de movimientos satelitales, comunicaciones cifradas y el simple rastro logístico que deja una operación de ese calibre. Y cuando Teherán recibe esa información, el mensaje está perfectamente claro, sin necesidad de palabras. El arma más destructiva de la historia podría estar sobrevolando su territorio, sin que nadie lo sepa, en este preciso momento. Hay algo más que hace al B-2 particularmente alarmante para los planificadores militares iraníes. La tríada no actúa de forma aislada. Un ataque del B-2 podría coordinarse simultáneamente con un lanzamiento de misiles Tomahawk desde submarinos en el Golfo Pérsico, ataques de drones desde portaaviones en el Mar Arábigo, y operaciones de guerra electrónica que ceguen temporalmente las comunicaciones iraníes. El B-2 no es solo un avión. Es el nodo central de una sinfonía de destrucción que puede ejecutarse con una precisión quirúrgica aterradora. Y sin embargo, ni siquiera la dimensión nuclear es lo que más preocupa al mando en Teherán. Porque hay algo aún más desestabilizador que el poder de destrucción del B-2, el hecho de que nunca sabes cuándo está ahí. En octubre de 2024, medios especializados en defensa reportaron que el Pentágono había desplegado B-2 Spirits a la base de Diego García, un atolón en el Océano Índico controlado por Gran Bretaña y compartido con Estados Unidos. Diego García está a aproximadamente 4,000 kilómetros de Irán. Dentro del rango de un B-2 con reabastecimiento en vuelo, la Casa Blanca nunca confirmó el despliegue oficialmente, no tuvo que hacerlo. Ese mismo mes, el B-2 fue usado en combate real por primera vez en años, atacando búnkeres subterráneos de los hutíes en Yemen. No era Irán, pero el mensaje era imposible de malinterpretar. Estados Unidos estaba demostrando, en tiempo real, que el B-2 puede penetrar instalaciones subterráneas con precisión milimétrica, y que estaba dispuesto a usarlo. El factor psicológico del B-2 va mucho más allá de su capacidad destructiva. Tiene que ver con la incertidumbre. Un sistema de armas que puedes ver en el radar te da algo con lo que trabajar. Puedes calcular su trayectoria, activar tus defensas, intentar interceptarlo, pero un sistema que no aparece en el radar te deja completamente paralizado. No sabes si está ahí, no sabes si ya pasó, no sabes si el ataque ya comenzó. Esto crea lo que los analistas de comportamiento militar llaman parálisis de decisión. Cuando el mando militar iraní sospecha que hay un B-2 en el aire, no puede simplemente ignorarlo. Debe activar todos sus sistemas de defensa, alertar a sus unidades de respuesta rápida, evacuar objetivos de alto valor y entrar en estado de máxima alerta. Todo esto tiene un costo enorme, consume recursos, agota al personal, genera errores de comunicación y revela posiciones estratégicas que normalmente se mantienen ocultas. El B-2 puede generar caos simplemente existiendo, sin necesidad de soltar una sola bomba. Los generales iraníes son conscientes de algo más. No tienen respuesta. No existe, en el arsenal iraní actual, ningún sistema capaz de derribar confiablemente un B-2 antes de que complete su misión. El S-300 PMU-2 de fabricación rusa fue diseñado para amenazas de aviación convencional de cuarta generación. Contra el B-2 opera casi a ciegas. El Babar 373, el sistema doméstico iraní desarrollado como alternativa al S-400 ruso que Moscú nunca vendió, ha sido exhibido en paradas militares con fanfarria, pero sus capacidades reales contra aeronaves stealth de quinta generación siguen siendo profundamente cuestionadas por analistas occidentales e incluso por algunos expertos rusos. Hay una anécdota que circula en círculos de defensa y que ilustra perfectamente este punto. Durante los años de negociaciones del acuerdo nuclear de 2015,
Fuentes vinculadas a la delegación iraní habrían expresado en privado que lo que más les preocupaba no era lo que Estados Unidos decía en la mesa de negociaciones, era lo que no decía. La posibilidad permanente de que un ataque hubiera comenzado ya, sin que ellos lo supieran aún. El miedo a lo invisible es, en muchos sentidos, más paralizante que el miedo a lo que puedes ver venir, y eso, precisamente, es lo que el B-2 representa. Pero incluso ese nivel de sofisticación tiene un talón de Aquiles, uno que casi nadie menciona. El B-2 Spirit cuesta $150,000 por cada hora que permanece en el aire. Ese número ya es asombroso, pero el verdadero costo del B-2 no está en el combustible ni en la tripulación. Está en lo que hay que hacer antes y después de cada vuelo para que el avión siga siendo invisible. El recubrimiento stealth del B-2, esa mezcla de materiales absorbentes de radar que lo hace casi indetectable, es extraordinariamente frágil. No está diseñado para resistir la lluvia, el granizo, las fluctuaciones extremas de temperatura o incluso la humedad normal del ambiente. Cada vez que un B-2 regresa de una misión, técnicos especializados deben inspeccionar cada centímetro cuadrado de su superficie exterior. Si encuentran una abolladura, un chip, una sección desgastada o cualquier imperfección en el recubrimiento, ese panel debe ser reparado o reemplazado antes del próximo vuelo. Este proceso no dura horas, dura semanas, a veces meses, dependiendo de la extensión del daño, y durante ese tiempo el avión no puede volar. Está fuera de servicio, en uno de los hangares de ambiente controlado especialmente construidos en Whiteman AFB. Estos hangares mantienen temperatura y humedad precisas, porque incluso el ambiente exterior puede deteriorar el recubrimiento stealth si el avión se expone demasiado tiempo. Para desplegar un B-2 en el extranjero, como ocurrió con Diego García en 2024, la Fuerza Aérea Estadounidense no solo envía el avión y a los pilotos, envía un equipo de mantenimiento de cientos de personas, contenedores con materiales especializados y, en algunos casos, estructuras prefabricadas para crear un entorno de mantenimiento adecuado en el terreno. El costo logístico de una sola misión de combate del B-2 puede superar los $100 millones cuando se suman todos los elementos. Esto plantea una pregunta estratégica real. ¿Puede Estados Unidos sostener operaciones prolongadas con el B-2? La respuesta honesta es, con dificultad. Con solo 20 unidades disponibles y con cada una requiriendo semanas de mantenimiento por cada misión de combate, la flota completa de B-2 podría estar parcialmente inoperativa en cuestión de meses si se usa de forma intensiva. Esto explica por qué el B-2 se reserva casi exclusivamente para los objetivos más difíciles, los más protegidos, los que ningún otro sistema puede alcanzar. Pero hay otro elemento de la logística del B-2 que rara vez se menciona públicamente: los pilotos. Hay en la Fuerza Aérea de Estados Unidos menos de 200 pilotos calificados para volar el B-2. Es uno de los aviones más complejos de operar del mundo, y su certificación requiere años de entrenamiento específico. Volar 44 horas seguidas, coordinando reabastecimiento en vuelos sobre océanos en oscuridad total, navegando con sistemas que deben mantenerse en modo de mínimas emisiones para no revelar la posición del avión, es una tarea que está al límite de la resistencia humana. En 2008, cuando el B-2 se accidentó en Guam, los dos pilotos lograron eyectarse y sobrevivir. Pero el incidente reveló algo inquietante. Incluso el avión más avanzado del mundo no es invulnerable a errores técnicos, a condiciones meteorológicas imprevistas o simplemente a la fatiga humana después de misiones extenuantes. El B-2 es, a fin de cuentas, una máquina operada por personas. Y personas que trabajan al límite, en misiones de décadas de antelación que nadie conoce, cargando el peso de decisiones que pueden cambiar el mundo. Aún así, con todas estas limitaciones, el equilibrio de poder sigue siendo absolutamente asimétrico, y lo que todo eso significa para el futuro inmediato es la pregunta que nadie en Irán quiere que se responda. Hay una imagen que resume mejor que cualquier gráfico o estadística lo que el B-2 Spirit representa para Irán. Es la imagen de Fordow, esa montaña en la provincia de Qom, donde Irán enterró sus centrifugadoras de enriquecimiento de uranio a más de 80 metros de profundidad, rodeada de roca y concreto, convencida de que ningún adversario podría alcanzarla. Durante años, esa instalación fue el símbolo de la invulnerabilidad nuclear iraní, la prueba de que Irán podía preservar su programa sin importar lo que hiciera Occidente. Y luego llegó la GBU 5-7. Y con ella, la constatación de que toda esa roca, todo ese concreto, toda esa ingeniería de protección podría ser eliminada en cuestión de segundos por un avión que nunca aparecería en ningún radar. El escudo que Irán construyó durante décadas puede ser perforado por un martillo que no hace ruido hasta que ya es demasiado tarde. El B-2 Spirit no es solo un avión de combate.
Es el resumen de una filosofía militar que Estados Unidos ha perfeccionado durante 40 años, la capacidad de actuar con precisión absoluta en cualquier punto del planeta, en cualquier momento, sin que el adversario tenga tiempo de reaccionar. Es la materialización del concepto de escalada dominante, la capacidad de controlar todos los niveles de un conflicto, desde el convencional hasta el nuclear, con una sola plataforma. Lo que hace al B-2 verdaderamente único no es solo su invisibilidad radar, ni su carga de destrucción, ni su alcance global, es la combinación de todo eso en un solo sistema. Un sistema que puede aparecer de la nada, lanzar armamento convencional o nuclear con precisión de centímetros y desaparecer antes de que cualquier defensa pueda responder. Un sistema del que solo existen 20 unidades en el mundo entero y todas están bajo el mando de un solo país. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán no muestran señales claras de resolverse en el corto plazo. Los programas de enriquecimiento de uranio iraníes continúan avanzando. Las presiones diplomáticas han tenido resultados limitados, y mientras tanto, en un hangar climatizado en Missouri, 20 siluetas oscuras con forma de ala esperan en silencio. La gran pregunta no es si el B-2 puede destruir las instalaciones nucleares iraníes. La evidencia técnica sugiere que puede. La pregunta real es ¿qué ocurriría después? Porque en geopolítica, como en física, cada acción genera una reacción. Y el mando en Teherán sabe perfectamente que si algún día escuchan las explosiones sin haber visto venir el avión, el mundo que existía antes de ese momento no volverá a ser el mismo. El B-2 Spirit no es solo una pesadilla de Irán, es un recordatorio para cualquier adversario del orden mundial actual de lo que significa enfrentarse a una capacidad que no tiene respuesta conocida. Y eso, más que cualquier cifra técnica, es lo que lo convierte en el arma más temida del siglo XXI.